Bueno, seguimos hablando de experiencia del cliente. En este caso vamos a estar hablando un poco sobre el nuevo campo de batalla, ¿no? De lo que tiene que ver con experiencia del cliente. Y si hay algo que creo que no tenemos dudas, los que estamos acá y vamos a estar hablando un poquito ahora, tiene que ver con esta idea de que ya no podemos pensar en un precio o en una característica intrínseca de un producto o un servicio para diferenciarse respecto de la competencia, sino más bien que tenemos que empezar a hacer foco en lo que tiene que ver con experiencia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se juega en ese nuevo campo de batalla? ¿Qué están haciendo las organizaciones para lograr eso y para ir abordando los desafíos que van surgiendo en este nuevo escenario? Me gustaría arrancar, Cristina de IPF, un poquito con vos para entender un poco qué es lo que está haciendo la compañía respecto de eso, cómo lo están abordando, entender si es algo que están haciendo foco, por ejemplo, en un producto puntual o es algo, una mirada un poco más holística, algo que aborda el valor de marca, el propósito de marca. Contanos un poco. Excelente, Rocío. Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá. Muchísimas gracias a Ford por esta oportunidad de charlar con ustedes sobre este tema y obviamente a todos los que están en la mesa. Sí, en IPF para nosotros es un valor la cultura centrada en el cliente. Pensemos que estamos hablando de algunas compañías que no nacen espontáneamente centradas en el cliente y que tienen que transcurrir esta transformación. Así que desde el año 2018 estamos trabajando, se creó el área que me toca a mí liderar, que es el área de excelencia comercial, experiencia del cliente y aprendizaje. Y tenemos, por supuesto, esa mirada holística que vos decís, Rocío, que es importantísimo escuchar, procesar, analizar esos datos, sacar conclusiones, un buen diagnóstico y a partir de ahí implementar mejoras. Y las mejoras, por suerte, nosotros, al tener el área de aprendizaje dentro de la misma gerencia, tenemos la posibilidad de implementar a través de toda nuestra red de estaciones de servicio. Pensá que es una red, en el caso solamente del negocio de retail, tenemos casi 1.700 estaciones de servicio a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que imagínense lo importante que es que todas las personas de alguna manera estén en esto, que trabajen en esto y que trabajen para mejorar la experiencia del cliente. Sí, mucho dato, mucho análisis, mucha gestión y por supuesto, y lo más importante de todo es mucha pasión. Y así lo trabajamos. Jalil, en el caso de Santander, primero a ver que compartas tu visión sobre esto que yo decía al principio, ¿no? Este nuevo campo de batalla de alguna manera, cómo se entra a jugar en ese nuevo campo de batalla, por dónde se puede empezar de alguna forma y cómo lo están abordando en el caso de Santander en el día a día, ¿no? de cara al cliente. Bueno, hola a todos y a los que nos están mirando. En Santander lo que nos pasó fue más o menos en la misma época. Antes ya existían áreas de experiencia de cliente en muchas compañías, pero eran como que áreas de análisis, de áreas ajenas al negocio, ¿no? de chequeo de control de gestión o cosas parecidas, o de chequeo de calidad simplemente, ¿no? Como casi una auditoría. Y lo que pasa hace unos años es que nos dimos cuenta que la experiencia del cliente es parte del negocio, ¿no? Creo que el cambio de estrategia es cuando el vínculo que te generas con el cliente es parte de tu estrategia de negocio a largo plazo, ¿no? Es parte de cómo creas productos, de cómo desarrollas procesos, herramientas, sistemas. Entonces, ese fue, digamos, el clic que pasó en Santander hace algunos años. Y entonces creamos esta nueva área, un nuevo equipo, justamente dentro de las áreas de negocio, incluido, no como algo aparte. Y bueno, entonces hace 4 años armamos un framework para empezar a trabajar. Bueno, ok, ¿cómo vamos a gestionar esto? ¿Cómo se come esto de experiencia, ¿no? Entonces hicimos un marco primero con 5 pilares, el primero de la parte estratégica, ¿no? Entonces ahí hicimos un reencuentro con nuestra misión de ayudar a las personas, a las empresas a progresar. Decimos, bueno, ok, esta misión de queremos ayudar a progresar, ¿cómo bajamos esto a cada interacción en el día a día, a cada producto, con cada proceso del banco? Bueno, ese fue el primer pilar. Bueno, identifiquemos esto, cómo se baja esto al día a día. Ahí nuestra declaración de principios de queremos ayudarte, de que no es un eslogan, es una declaración de cómo queremos interactuar con nuestros clientes. Después, el segundo pilar, conocer a fondo a nuestros clientes,
cómo se relacionan con las finanzas, cómo el argentino se relaciona con las finanzas, qué espera de nosotros en ese proceso, y bajarlo a tierra con cosas palpables. Después medir esa experiencia, lo que está pasando con el cliente, pero no solo medirla, ¿no? Medir, después transformar esa percepción del cliente en ese dato, después transformar ese dato en conocimiento, entendiendo lo que está pasando, por qué dijo esto, cuál fue el problema que tuvo, y después transformar ese conocimiento en una mejora. Porque si no te quedas corto de solo medir lo que pasa en muchas empresas, ¿no? Medimos la experiencia, pero después no hacemos nada al respecto, no. Y ese se va al cuarto punto, que es la parte de el diseño de experiencias, ¿no? Empezar a repensar los productos, los procesos, las herramientas, desde el punto de vista del cliente. ¿Cómo lo hago más accesible? ¿Cómo hago que sea más simple? ¿Y cómo hago para generar un vínculo emocional en ese proceso? Y el último, que para mí es súper importante y también para mí es uno de los errores que por ahí cuando se empieza uno deja de costado, es la parte cultural. Porque cuando hablamos, ¿no? Cristina lo decía, la cultura de experiencia del cliente, de Customer Centric, es cómo haces las cosas, es cómo te enfrentas a los problemas. Entonces, trabajar, fomentar ese cambio cultural es imprescindible. Y si no lo hacemos, te quedas en el medio del camino, porque es cambiar la forma de hacer, ¿no? Son empresas de más de 100 años, donde las cosas obviamente van cambiando, el mundo va cambiando, nuestro cliente cambia. Y bueno, ese fue un poquito nuestro framework de, bueno, okay, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer esta transformación? Y así lo venimos haciendo. Sebastián, tu turno. Para hablar un poco, bueno, la industria automotriz viene evolucionando y cambiando, tal vez una de las que más transformaciones ha sufrido, ha vivido en el último tiempo, ¿no? ¿Cómo lo viven en Ford de cara al consumidor? ¿Qué es lo que están implementando? Y también empecemos a hablar un poco de desafíos, ¿no? Que se van planteando. Mira, me siento un poco muy identificado con las palabras de Cristina y Jalil. Muchas de las cuestiones las vivimos, ¿no? Como empresas con mucha trayectoria, experiencia, con marcas muy reconocidas. Y claramente para el cliente ya eso no es suficiente. Tampoco es suficiente tener productos de excelencia, de calidad, con tecnología, de vanguardia. O sea, ya eso pasa a ser parte de, decimos, un given, ¿no? Como algo que, bueno, ok, está en la mesa, pero hoy la propuesta de valor realmente se nutre con la pata que mencionamos de experiencia del cliente, ¿no? ¿Qué más le damos para realmente hacer atractiva la marca en la decisión del cliente y asegurar la lealtad en el tiempo? Y para eso, también en Ford, a través de, hoy el área se armó también un área en Argentina de Customer Experience, muy similar al caso de Cristina, liderado también por Elena Ford, que es la tataranieta de Henry Ford, con lo cual ahí te dan la relevancia que le está dando Ford a nivel global a esta temática, pero también trabaja coordinadamente y transversalmente con todas las áreas de la compañía, interna y externamente también con los concesionarios, para lograr justamente lo que menciona Jalil, ¿no? Esa integralidad y esa transversalidad que asegura que logremos no solamente tener proyectos que abarcan a todas las áreas, para abarcar justamente todos los puntos de contacto e interacciones con el cliente en lo que es el journey del cliente con la marca, ¿no? Desde que ve un aviso publicitario hasta que acerca a la página web, chatea con el bot, se hace con concesionario, ojalá compra un vehículo y después le hacemos la postventa. Sino también, bueno, esa transversalidad desarrolla las capacidades dentro de nuestros equipos y nuestros skill teams para realmente asegurarnos que vamos a un proceso de aprendizaje continuo en cada uno para tener autonomía en los equipos y poder desarrollar acciones siempre enfocadas al cliente y generar esas experiencias diferenciadoras, ¿no? Así que esa es la trayectoria que estamos embarcados y por eso que el cambio cultural, como mencionaba Jalil, es fundamental, ¿no? El mindset, el trabajo colaborativo entre áreas, generar espacios de co-creación, democratizar la información para que ya no solamente en los círculos directivos, sino que a todo nivel se puedan tomar decisiones con más autonomía, ágiles, rápidas, desarrollar capacidad de resiliencia en los equipos también para abordar procesos como transformación digital que colaboran y son un acelerador también a la hora de generar experiencia del cliente, en una dinámica en donde los desafíos hacia futuro en la automotriz son muy grandes. Pues vamos a vehículos inteligentes, conectados, electrificados y autónomos. Entonces eso abre una batería de oportunidades en donde no sabemos todavía qué tipo de necesidades a satisfacer, cuáles son las soluciones y beneficios que vamos a brindar, porque abre muchísima información, ¿no? Cristina hablaba de información de los datos, ¿no? La Big Data, o sea, esto abre espacios de creación de alternativas muy grandes. Entonces, hoy no podemos predecir ese futuro, sí podemos gestionarlo.
Y para eso necesitamos equipos ágiles y con ese cambio cultural y ese mindset ya 100% asegurado que están dispuestos, están preparados para enfrentar esos desafíos de cara al cliente, ¿no? Bárbaro. Lara, desde Zebra de alguna manera tienen como un mapa, ¿no? Acá vemos un montón de industrias, todas sumamente distintas, y ustedes tienen como un abordaje en general de muchas industrias. ¿Cuál es un poco la visión que está teniendo Zebra respecto de las demandas que hoy tienen las organizaciones en lo que tiene que ver con experiencia del cliente? Y de alguna forma, ¿cuál es la propuesta de ustedes de cara a eso? ¿Con qué herramientas hoy están de alguna manera acompañando a las organizaciones? Bien, a nosotros nos toca un poco estar en la cocina de lo que pasa en las organizaciones con esta demanda, primero de cambio constante, de adaptabilidad rápida al entorno y también de una generación de experiencia del usuario. Nosotros desde la compañía hablamos de una inteligencia empresarial de los recursos. Y tendencias que vemos, y creo que la pandemia y también la penetración muchísimo más veloz del e-commerce empezaron a cambiar muchísimo los comportamientos de los usuarios y empezaron a hacer difusos también algunos límites entre lo que tiene que ver con la realidad y el ámbito digital, ¿no? Se empezó a pensar primero en un ambiente puramente electrónico y en un ambiente puramente físico de un acceso a tienda, después se empezó a hablar de un proceso de omnicanalidad, donde compro online y retiro en tienda, y ahora lo que vemos es un proceso que va hacia lo phygital, donde ya lo físico y lo digital se empiezan a fusionar. Entonces, ¿cuál es la necesidad de todo eso? Primero, antes pensábamos en lo tecnológico como puramente el ahorro de costos. Ahora, cuando se incorpora la plataforma de nuestras compañías nativos digitales, que ya están muchísimo más emparentados con esto de brindar experiencia, que ya ellos no reconocen tanto los límites entre lo físico y lo digital, ¿cómo empoderamos a esas personas para que puedan trasladar a los clientes también esa experiencia? Necesidades de inventario, digo, hay disrupciones en la cadena de suministros, seguramente algunos de ustedes se sientan representados con respecto a eso. ¿Cómo hacemos más con menos? ¿Cómo generamos visibilidad inmediata? Y también cómo va cambiando el comportamiento del usuario desde el sentido de, si yo puedo comprar en un clic, ¿qué es lo que me va a llevar a mí ir a una tienda física? ¿Qué es con lo que me voy a encontrar ahí? Y la necesidad de empezar a generar, y lo mencionaron ustedes y lo escuchábamos en la charla de antes, ¿no? Lo digital me gusta, pero quizás compulsivamente voy a apretar el botón 0 hasta que un humano me atienda. Ir a la tienda me gusta, pero ¿cómo también me generas esa inmediatez que me genera el ámbito digital? ¿Qué es lo que necesitamos ahí? Bueno, un proceso tecnológico que fue escalando, ¿no? A nivel soluciones. Primero lo pensamos desde el hardware, después empezamos a pensarlo desde soluciones de software que nos digan qué tarea tenemos que hacer, pero hoy estamos hablando de lo que es la analítica, de lo que es la prescripción. Tenemos un ecosistema informático súper grande que está generando información. Súper linda toda la información que genera, pero no me sirve el dato si lo analizo post-mortem un montón de tiempo después. Entonces, ¿cómo genero información inmediata que me permita tomar decisiones prescriptivas en el momento en el que lo necesito para la atención del usuario para generar una experiencia diferencial? Vinculado con esto que mencionabas recién y sobre todo esto de empezar a fusionar lo físico, ¿no? y lo digital, metámonos un poco en lo que tiene que ver con desafíos. Yo digo, ¿cuáles son esos obstáculos tal vez con los que se van encontrando en el día a día, esos desafíos, esos retos que tiene cada una de las organizaciones que representan para de alguna manera llegar a una estrategia de experiencia del cliente exitosa, ¿no? Que al final del día es lo que estamos buscando? Cristina, ¿cómo lo están viendo en YPF? ¿Con qué se están encontrando? Ese es un primer desafío, justamente la integración del mundo físico con el mundo virtual y con el digital también, y que la experiencia sea armónica, ¿no? Lo que esperamos que vea nuestro cliente, que experimente nuestro cliente y que permita esa conexión emocional y que esa conexión siga firme con nuestra marca, es eso, ¿no? Justamente que vea una armonía. Entonces la omnicanalidad y trabajar, obviamente mancomunadamente, trabajar todos en la organización para que esa experiencia se vea armónica como queremos que se vea. Ese es un gran desafío. El otro desafío enorme en una compañía de estas envergaduras, obviamente, es el manejo de la data, ¿no? O sea, es importantísimo, es absolutamente crítico y necesario que manejemos estos datos y que lo hagamos cada vez más en tiempo real.
Nosotros pasamos de crear un ecosistema que le llamamos la voz del cliente, que fue lo primero que nos permitió empezar a escuchar a los clientes. Esta voz del cliente, por supuesto que integraba el NPS, que es la medida, hace un ratito Fred nos estuvo hablando del NPS, él es el creador, así que es el más autorizado para hacerlo. Para nosotros hoy Google My Business es una herramienta importantísima en la gestión de la experiencia. Tenemos toda nuestra red de más de 1.700 estaciones de servicios geolocalizadas y también los otros negocios. Pero para dar una idea de envergadura y de magnitud, fíjense lo importante que es justamente entonces esto, geolocalizamos toda la red y a través de ese canal también escuchamos lo que nos dicen nuestros clientes, gestionamos en cada punto de venta, gestionamos esos comentarios y se van, digamos, contestando y se va gestionando. Y tenemos otros, tenemos digamos el feedback que nos llega a través de nuestra app, la app IPF, los quejas y reclamos, un QR sectorizado, todo eso es un ecosistema. Ahora eso nos permite a nosotros escuchar al cliente de una manera ex post, ¿no? O sea, o online, más en el caso de Google. Pero el desafío enorme que tenemos las compañías es cómo podemos hacer para poder operar en el mundo online, o sea, con la data inmediatamente y poder a partir de ese momento transformar y diseñar nuevas experiencias. Estamos trabajando muchísimo en Big Data, estamos trabajando mucho en el área también de inteligencia artificial, bueno, leyendo los comentarios, obviamente con Machine Learning y después estructurándolos para tener un diagnóstico acertado. Pero ese es un gran desafío, ¿no? El hecho de inclusive pasar del mundo de lo reactivo, de las acciones reactivas a las predictivas y pasar de saber qué quieren nuestros clientes a través de lo que nos comunican por los distintos canales a poder imaginar qué es lo que realmente, a través de algoritmos y demás, poder decir, bueno, esto es lo que tengo que ir corrigiendo en mi Customer Journey para que esos puntos de dolor, esas debilidades, no se vean directamente, o sea, no aparezcan, ¿sí? Y entonces podamos seguir manteniendo a nuestros fans, que eso es lo que buscamos, fans y no clientes, tan enamorados como los queremos tener, para que sigan recurriendo, para que sigan sosteniendo nuestros negocios, para que sigan prefiriendo nuestra marca por sobre las otras. Es un gran desafío para todas las compañías y por supuesto IPF está dentro de ellas, ¿no? Sumado a eso, Jalil, ¿cómo lo están viendo en... Creo que lo de la cultura, que lo hablamos tanto, ¿no? Los tres, y estamos hablando de esto de compañías tan exitosas, porque es difícil decir, bueno, tenés que cambiar la forma de hacer las cosas, pero así me está yendo bien. ¿Por qué te van a cambiar, no? Entonces, el primer punto creo que el desafío, lo cultural, y lo repito porque es algo que a veces lo dejamos como que, no, bueno, esto es lo secundario. Y es súper importante. Y después es acompañar al cliente, ¿no? Estar siempre atentos y escuchando a todo momento y adelantarnos a las necesidades que van a tener el cliente. Por ahí hablamos de banco a veces o industria financiera tradicional y pensamos una sucursal, pero nosotros en Santander tenemos más de 10 millones de transacciones diarias, de las cuales 86% son digitales o automáticas. En realidad somos mucho más digitales que físicos. Pero entonces estamos en ese desafío de repensar ese rol de los puntos físicos, que sí el cliente lo sigue queriendo, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero ¿qué pasa? El cliente dejó de ser digital, la pandemia lo adelantó, sí, bajó en un 80% la visita de nuestras sucursales, pero aumentó en un 40% los digitales, y después cuando volvemos, las personas empiezan a volver a ir a la sucursal, pero no dejan de usar. Ya me acostumbré con este nuevo canal, ya aprendí, obviamente me ayudó a romper algunas barreras, la necesidad, pero entonces ahora estamos trabajando mucho en lo que es este rol de los espacios físicos y dejar tengo que ir a una sucursal para hacer el trámite, porque hoy ya lo puedo hacer de forma digital y remota, donde quieras, y si no, quiero ir, porque quiero sentarme a charlar con mi ejecutivo, porque tengo un negocio que tengo que hacer y que quiero que me asesore de cómo es el mejor camino, o porque en mi empresa tengo cierta dificultad y quiero ver cómo me ayuda a mejorar esta situación o a pasar este desafío, o porque, bueno, me quiero comprar un auto nuevo y cómo hacer mejor financiación. Bueno, cualquier sea, pero porque quiero tener ese contacto humano. Entonces creo que el principal desafío adelante es entender que no es
un lado u otro, no es digital o físico, y si no, es cómo se integran justamente estos mundos. ¿Y quién va a decidir esto? Es el cliente, es cómo me siento mejor. Y tenemos que estar atentos. Y no es lo que yo quiero, lo que quiere, bueno, nuestras compañías, y sino lo que el cliente está dispuesto. Obviamente que muchas veces lo tenemos que ayudar a acompañar, ¿no? Porque por ahí no sabe lo que quiere. La historia de Ford, que siempre dice, ¿no? Que si me hubiesen preguntado, hubiese dado caballos más rápidos, ¿no? Pero está buenísimo porque justamente es entender cuál era la real necesidad del cliente, que era moverse más rápido, no el caballo. Entonces, eso es lo que tenemos que estar atentos y es el desafío. No perdernos en ciertos sesgos, ¿no? de un momento, y sino encontrar realmente cómo podemos ayudar a nuestros clientes. Sebastián, algo para sumar. Hablamos de lo cultural, hablamos de esta interacción entre lo físico, lo digital. ¿Qué pasa? Mira, en Ford? me agarro de una expresión que recién Jalín mencionaba, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a hacer algo que nos hizo exitosos, ¿no? Muchas veces nos aferramos a eso, ¿no? Pero para lo que viene para adelante, eso seguramente, tal vez mucho de eso no sirve, ¿no? Y está desarrollando nuevas habilidades, ¿no? Entonces, ese cambio cultural es el que yo también considero que es el principal punto más importante a la hora de presentar un desafío hacia adelante. Y lo vemos plasmado en ejemplos concisos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de, por ejemplo, repensar la manera en la cual interactuamos con el cliente y hablamos de unir estos espacios, ¿no? El Phygital, lanzamos una app que es FordPass, y donde vos podés interactuar solicitando turno en concesionario, con servicio de mantenimiento, tenés asistencia a las 24 horas en forma también con una persona que te atiende del otro lado, ver el historial de tu vehículo, el manual del propietario, o sea, cosas que antes tal vez estaban en diferentes puntos de interacción y ahora lo tenemos consolidado para facilidad del cliente. O pensar también en el modelo, en el comportamiento del consumidor a la hora de buscar soluciones de movilidad, ¿no? Antes decía, bueno, no sé, va a querer el día de mañana comprar un auto, ¿no? Siempre se puso bastante, y sobre todo con la pandemia estuvo esta cuestión en la industria diciendo, bueno, busquemos soluciones en las cuales tal vez no quieren movilizar capital, más sabiendo que hacia adelante vienen vehículos eléctricos y autónomos que sabemos que son más costosos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso, ¿no? Y bueno, y los equipos acá en Argentina trabajamos y lanzamos una plataforma de car sharing, que se llama FordGo, también de la mano del emprendedurismo argentino, con una startup argentina, y están dando muy bien, ya están en 3 plazas, funcionando, hace 200 movimientos por mes, con una flota de 60 unidades. Entonces, son proyectos distintos que llevan también e invitan a la reflexión de cómo operamos, es decir, a veces son MVPs, que llamamos un producto viable mínimo como para probarlo, y a veces fracasa, y a veces le va bien. Entonces, acá es el cambio de mindset diciendo, bueno, que fracase no significa que estuvo mal, porque aprendimos en el proceso y ganamos capacidades como equipo para enfrentar nuevos desarrollos y nuevas soluciones para mejorar la experiencia del cliente. Entonces, ese es el cambio que estamos buscando y creemos que va a prepararnos para el futuro que viene y brindar soluciones en este contexto tan desafiante que viene con los vehículos conectados. Tan dinámico, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía Jalil, esta fusión y mucho tiene que ver es consecuencia de la pandemia, ¿no? Pero hubo como un cierto retroceso, de repente se aceleró lo digital, de repente las personas volvieron a la sucursal. Digo, Lara, en el caso desde la visión de Zebra, pensemos 5 años adelante, por ejemplo, ¿cómo visualizan que se va a dar esa convivencia entre lo físico y lo digital? Y después si creen que las organizaciones están preparadas para eso, ¿no? Digo, para esa convivencia que necesariamente hoy está pidiendo el consumidor. Yo creo que es una relación dialógica que llegó para quedarse. Y creo que los procesos que ustedes contaban antes, la aceleración que quizás generó la pandemia en los últimos años, marcaron algo que vos mencionabas recién. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera en la cual las hacíamos antes. Entonces, la necesidad de avanzar en procesos de modernización de procesos, algo que hemos visto definitivamente de manera muy acentuada en las compañías. Me acuerdo de haber visitado una empresa de manufactura donde parte de su proceso productivo era el desarrollo de un adhesivo donde una persona
probaba ese adhesivo para determinar si la composición estaba correcta, ¿no? Y la necesidad que tenemos hoy de ser muchísimo más flexibles y de empoderar también a los empleados en yo te acompaño, yo te defino en cuál es el proceso y cuáles son los pasos a seguir. Si yo tengo que esperar, se estima un promedio de 4.7 semanas para que un empleado empiece a incorporar determinados procesos y ser eficiente en sus tareas. Y si yo ante un contexto que es muchísimo más flexible, que es muchísimo más cambiante, pensemos en un centro de distribución, en un centro de logística, centros de distribución puros, que ahora pasan a ser también fulfillment centers y empiezan a armar órdenes por ventas por e-commerce, o que pasan de abastecer a grandes tiendas a abastecer a tiendas de conveniencia con una dinámica totalmente distinta. O tienda, como las tiendas dejan de ser una tienda pura para pasar a ser un lugar donde una persona va a hacer un retiro de una orden que compró por e-commerce o va a hacer una devolución. Escuchábamos también en uno de nuestros clientes de retail, tengo que pagarle a un empleado para que reabastezca un estante para que después de esa misma góndola vaya a levantar un producto para el armado de una venta online. Y hacerlo de la manera más eficiente pero menos molesta para el cliente que también está en el piso de la tienda. Entonces, ¿cómo empezamos a dotar a los empleados de todas las herramientas necesarias para poder enfrentar ese mundo y sobre todo de manera flexible? Creo que con respecto a tu pregunta, ¿qué es lo que nos va a hacer sobrevivir de acá a 5 años? Bueno, definitivamente el entender y el contar con herramientas que nos permitan la flexibilidad suficiente para responder a las demandas y a los requerimientos de los usuarios. Y como contrapartida, ¿cuáles son esas prácticas, y ahí lo sumo a ustedes también, digo, cuáles son esas prácticas que de alguna manera ya han quedado obsoletas o van a quedar obsoletas, teniendo en cuenta este nuevo escenario y estos nuevos desafíos que todos estuvieron compartiendo? ¿Quién arranca, Cristina? Sin ninguna duda, la primera práctica que quedó obsoleta es la que vos mencionaste al principio de la charla, ¿no? O sea, que solamente consideremos precio-calidad dentro del diseño de nuestros productos, servicios, propuestas de valor. O sea, el cliente está en el centro de todas nuestras decisiones, de las decisiones de la compañía. Está absolutamente empoderado y no podemos evitar, por más que lo quisiéramos hacer, no lo queremos hacer, pero aun cuando quisiéramos hacerlo, no podemos pensar en no incluirlo. Entonces ese es un tema evidentemente que quedó pirimido. Después el otro tema que lo fuimos mencionando un poco, pero me parece que tenemos que traerlo también a esta charla, es el tema del empoderamiento y también el compromiso y el enamoramiento de nuestros empleados y trabajar con ellos, con los colaboradores fuertemente para que esta cultura centrada en el cliente sea una realidad. O sea, ya tampoco es una opción pensar en que una compañía puede avanzar en una mejora de la experiencia del cliente si no lo hace con toda la organización comprometida, con un propósito, partiendo desde un propósito. En el caso de YPF, a mí me encanta nuestro propósito, es transformamos vidas a través de la energía. A partir de ese propósito, entonces, generar esa propuesta de valor, pero hacerlo con un equipo que es el equipo de la compañía, ¿no? Porque hay una frase que me encanta también, que es que nadie puede dar lo que no tiene o lo que no siente, ¿no? Y si estamos queriendo justamente que hacer ese contacto emocional con los clientes para que nos elijan y nos sigan eligiendo y sigan comprando y haciendo negocios, bueno, los primeros que tienen que comprar nuestra propuesta son nuestros propios colaboradores. Así que me parece que ese también es un tema importantísimo, ¿no? Hago eco totalmente en lo que dice Cris, ¿no? Y es imprescindible, porque hay algunas áreas, por ejemplo, yo que sé, contabilidad, algunas áreas de las compañías que se organizan entre ellas solas, digamos. O sea, tienen un poder, digamos, de gestión de su espacio. Pero la experiencia del cliente no la hace un área. Y si la hace toda la compañía. En cada punto de contacto, cada interacción, desde la publicidad que vio en internet o en la televisión, en un medio, hasta cuando me acerco a un punto de servicio, cuando consumo los productos. Entonces, no lo hace una persona, ¿no? Y la puede manchar o estragar o dificultar esa experiencia o llevarla con un punto negativo cualquier persona en ese proceso. Entonces, por eso es tan importante eso de estar todos juntos. Y si pensás en una práctica que por ahí ya está en desuso, ¿no? Creo que recién lo respondió Fred, que por ahí
en ese proceso de transformación, ¿no? De, bueno, empecemos a escuchar al cliente, ¿no? Entonces pasamos de un momento donde decíamos que el cliente tenía la razón, pero nadie lo escuchaba, a, bueno, empecemos a escucharlo. Entonces, en ese proceso de transformación se nos fue la mano un poco, ¿no? Y ya estamos como que de todas las empresas le están preguntando ¿y qué te pareció? ¿Y qué te pareció? Esa necesidad de feedback constante y en 20 puntos diferentes. Entonces, como que nuestros clientes hoy en día están con demasiadas encuestas y pedidos. Creo que esa es una práctica que, bueno, lo dijo el propio fundador de NPS recién, ¿no? El creador. Entonces, pero creo definitivamente que es algo que tenemos que empezar a cambiarlo y ser más proactivos y menos reactivos a una respuesta del cliente, adelantarnos a sus necesidades, sus problemas, pero al mismo tiempo reconozco que es necesaria en ese proceso de transformación, ¿no? Entonces, es un mal necesario, o sea, aquella medicación que la tenemos que tomar con cautela y en saber en qué momento dejarla y seguir evolucionando en estar más cerca del cliente. Me gustaría también hablar un poquito como para ir cerrando también de cara a lo que viene y vuelvo a preguntar y compartan sus visiones de cara, pensemos 10 años adelante. ¿Qué habilidades, qué diferenciales deberían tener las organizaciones de alguna manera? Esas organizaciones que están ya en el campo de batalla, que están ganando de alguna manera esa batalla que es la de la experiencia del cliente. Te dejo empezar, Sebastián, para... Bueno, a ver, nosotros vemos que nuestra industria y nuestra empresa de origen manufacturero está migrando a una empresa de tecnología, ¿no? Prácticamente. De cara a este futuro en donde tenemos estos vehículos que están conectados, ¿no? y donde ofrecen un montón de información que permiten activar soluciones muy diferenciales para el cliente de lo que conoce hoy. Entonces, en ese escenario, o sea, vemos un espacio muy importante para que las soluciones no necesariamente vengan de nosotros. Es decir, nosotros abrimos el juego a la colaboración, como mencionaba, ¿no? Con el mundo emprendedor, con startups y empresas especializadas en algunas temáticas como para justamente poder ir mucho más rápido en ejecutables, en acciones específicas de cara a maximizar la experiencia del cliente. Entonces, parece que mirando para adelante y con todo lo que viene, inclusive Formier Global desarrolló un área, Model E, donde específicamente trabaja con los vehículos eléctricos y arma un equipo especializado para justamente empezar a generar experiencias para ese entorno, ¿no? Y nosotros internamente hemos empezado con eso, hablamos hace un rato del chatbot, ¿no? Este chatbot que a nadie nos gusta interactuar con un chatbot, pero nos juntamos, hicimos una experiencia diferenciadora en Argentina, que después lo extrapolamos a Brasil, Perú, Chile y Colombia, con Fordi, que es un chatbot con una empresa local también, una startup local, y que va mucho más allá de lo que conocemos. Ahora lo tenemos no solamente está en las redes sociales, en la página web, en WhatsApp, en cada evento presencial que hacemos en la costa o en los eventos de agro, podemos interactuar con los clientes a través de este chatbot, ¿no? Así que esos son el tipo de aproximaciones en las cuales estamos embarcados y creemos que para adelante esto se acelera mucho más rápido de lo que vino acelerándose en los últimos años en la industria automotriz, ¿no? Ya es una realidad y ya las inversiones en toda la industria están dirigidas a la electrificación y a la conectividad, ¿no? Así que bueno, el foco en el cliente ahora realmente está más fuerte que en el pasado y nuestros equipos colaborando de una manera mucho más ágil que antes también para lograr tener soluciones acorde, ¿no? Bueno, Lara, te dejo a cargo el final de este panel. ¿Cómo imaginás que tiene que ser una organización? ¿Qué habilidades van a ser necesarias en cada uno de los colaboradores de una organización de cara a lo que viene? Si quiere liderar y ser protagonista en esta batalla de experiencia del cliente. Retomo muchas de las cosas que dijeron. Primero, un proceso de escucha de los clientes y de entender que no es una masa homogénea de clientes, sino que cada uno tiene sus propias necesidades, así como dentro de una compañía no es lo mismo la necesidad de un equipo de procurement que un equipo de producción, que un equipo de logística. Entonces, definitivamente ese proceso de escucha, la gestión de esa información
para poder tomar esos datos y poder accionar en ese sentido. Y como cierre final, un proceso de modernización y de incorporación de tecnología que nos permita responder de manera rápida y adaptarnos rápido a un entorno que definitivamente está cambiando. Hoy es el cliente el que nos marca qué es lo que quiere. Oportunamente, posiblemente pensábamos en un producto y cómo ese producto el cliente lo tenía que recibir de manera directa. Hoy me parece que el juego es al revés, es poder entender la necesidad de los clientes y poder definitivamente responder de manera moderna y adaptable a cada una de esas necesidades. Bárbaro, bueno, nos quedamos con eso y con cada uno de los conceptos que fueron compartiendo. Muchas gracias y seguimos con este primer foro de Customer Experience.